Capítulo 4. Saria Fatherrun y Hildia Featerrun. 1. Citonia. Solo se pudo encontrar una cantidad mínima de restos en las ruinas del incendio. Hablado en un tono sombrío, Citonia lo colocó sobre la mesa del comedor. Envuelto en un bulto blanco, había un objeto peculiar chamuscado. Con solo un vistazo, era difícil saber qué era, pero mientras absorbía el aroma quemado y la forma visible, la comprensión siguió gradualmente. Era un fragmento de hueso humano, de alguien que había sido una hermana entre ellos, la forma completamente alterada a la que Dorothy Fatherrun había sido reducida. Ornea, esta es, Dorotea, dices. Horrorizada, agarrando el fragmento de hueso sobre el bulto, Ornea murmuró mientras sus mejillas se ponían rígidas. Ante palabras que intentaban suprimir toda emoción, Citonia no dijo una palabra. Sin embargo, ese silencio en sí mismo fue una afirmación de que no había falsedad. Una corroboración del hecho de que su tímida hermana pequeña de cabello azul había sido descubierta como un cadáver quemado sin piedad. Saria. ¿Qué podría haberle pasado a Dorotea? Hilda está preocupada por eso. Hilda, Saria también parece triste. ¿Cómo le sucedió esto a Dorotea? Incluso Saria e Hilda, que normalmente estarían inmersas en su propio pequeño mundo, naturalmente palidecieron al presenciar estas circunstancias. La tragedia que había ocurrido a las hermanas Featerrun, tan impactante había sido la verdad. Las hermanas eran seres que habían adquirido una cuasi inmortalidad. Pensar que uno de ellos había sido asesinado de esa manera. Ornea, incluso si se enfrentara cara a cara con un caballero del templo de alto rango, no debería haber sido asesinada tan fácilmente. Entonces, ¿cómo? Las cosas terminaron así. Citonia, hay una posibilidad concebible. Si el oponente sabía cómo matar a una muñeca maldita. Ornea, chica, no me digas, el oponente era. La expresión de su rostro cambió, Ornea levantó la cabeza. Al encontrarse con la mirada de su hermana menor de frente, Citonia asintió con un gesto solemne. Con respecto a la identidad del asesino de Dorotea, solo me vino a la mente una persona. Saria e Hilda, Elsa. Con eso, las voces de Saria e Hilda se superpusieron, entrelazando el nombre de una sola persona. Un miembro de las hermanas Featerrun, no, ocupando una posición que debería considerarse como una antigua hermana, Elsa. Habiendo matado a Oloseo, la que había logrado escapar de la finca Featerrun, ahora había matado a Dorotea. ¿Por qué razón podría haber sentido la necesidad de cometer tales atrocidades? Saria, Cucu, esa chica, supongo que está planeando masacrar a todos, incluso a Hilda y a mí. Hilda, qué chica tan escandalosa. Pensar que tiene ganas de erradicarnos incluso a Saria y a mí. Ornea, espera un segundo. Di lo que quieras, pero esa es una conclusión demasiado apresurada. Para mí también, ella es la única que me viene a la mente con respecto a quien podría haber matado a Dorotea, pero... Tratando de controlar a los gemelos mientras decidían cuál era el objetivo del oponente, Ornea los acosó tanto. Sin embargo, la mirada fría de los gemelos y una expresión de no de Citonia la detuvieron. Mientras Citonia miraba los huesos, los horribles restos del cuerpo de Dorotea sobre la mesa. Citonia, siguiendo al padre, Dorotea también ha sido asesinada. Es natural que Elsa tenga como objetivo matar al resto de nosotros. Ornea, ¿de verdad crees que es capaz de un pensamiento tan avanzado? Citonia, todo, incluido eso, puede haber sido un acto. ¿Cuánto puedes decir que realmente sabemos sobre Elsa? Para empezar, si ella apunta a nuestras vidas. Saria, puede que haya sido una espía enviada por alguien. Hilda, hay muchas personas a las que no les gustan los deberes de las hermanas Featerrun. De la mano, Saria e Hilda complementaron los puntos de vista de Citonia.
Cerrando un solo ojo ante esos comentarios apropiados, Sitonia asintió con la cabeza a Ornea. Aún así, cuando Ornea estaba a punto de hacer algún tipo de refutación. Sitonia, Ornea, sé que habías puesto expectativas en Elsa. Pero debes dejar de apartar la vista de las cosas que han sucedido. Dorotea fue asesinada por Elsa. Ornea, Giach. Sitonia, como dices, esto no es algo que Elsa pudiera haber planeado por sí misma. Debe haber un colaborador, una persona que la esté guiando. Mientras permanezcan en las sombras, nunca resolveremos la raíz del problema. Sitonia se llevó la mano a la frente como para expresar que un enemigo se enfrentaba a ellos y suspiró. Tal como estaban las cosas, estaban encubriendo la muerte de Oloseo y haciendo lo que podían para mantener las apariencias de Featerrun. En tal situación, perder a Dorotea fue un golpe aplastante. Tanto en un simple sentido de potencial de combate como en el sentido de su conexión como hermanas. A pesar de lo que podría haber parecido, Dorotea había estado desesperada por mantener su unidad como hermanas. Sin embargo, era evidente que su razón para hacerlo era su profundo afecto hacia Oloseo, ya que no tenía muchos sentimientos hacia el resto de sus hermanas. Saria, hola, Sitonia. Sobre Elsa, ¿puedes dejar el asunto a Hildea y a mí? Hildea, hola, Sitonia. Sobre Elsa, ¿puedes dejarnos el asunto a Saria y a mí? Acto seguido, los gemelos encadenaron palabras esencialmente en el mismo tono, a lo que Sitonia se retrasó momentáneamente en su reacción. Esa había sido una propuesta sorprendente. Incluso en esta situación, había esperado que los gemelos esperaran y vieran que sucedería como siempre lo hacían, pero por el contrario, insistieron en tomar la iniciativa. Ornea, ¿de verdad estás diciendo que ustedes dos tomarán medidas? ¿Cómo terminó soplando el viento de esa manera? Saria, bueno, qué cruel de tu parte, Ornea, ¿sabes? ¿Hildea también es una de las hermanas? Hildea, e incluso Saria tiene algunas reservas al respecto. ¿Qué lengua tan afilada tienes, Ornea? Hinchando las mejillas con descontento, los gemelos se frotaron las mejillas, dejando a Ornea con una expresión de perplejidad. Para intervenir, Sitonia juntó las manos ante el pecho. En cualquier caso, Sitonia y Ornea tenían las manos ocupadas con los deberes de las hermanas Featerrun. Sitonia, si puedes llenar los vacíos que no podemos alcanzar, sería un deseo hecho realidad. Pero, ¿qué harás entonces? Saria, para encargarse de eso, déjaselo a Hildea. Hildea, si cuentas con Saria, será pan comido. Al ver el comportamiento confiado de los gemelos, Sitonia se sumergió en una breve contemplación y luego asintió. Aunque a menudo vivían en su propio mundo aislado, ellas también eran hermanas Featrun. Nunca se quedaban atrás durante las misiones y tenían dos cabezas con las que pensar. Sitonia, ¿necesitas algo? Saria, para nada. Hildea y yo haremos nuestros propios arreglos. Hildea, sí, pero, me pregunto cuántos serán suficientes para Saria y para mí. Diciendo eso, los gemelos señalaron sus pies al unísono, no, señalando aún más abajo que eso. Saria, nos llevaremos a todos los sabuesos de la mansión. Por supuesto, eso incluye al cachorro más grande. Hildea, y luego, hay algo que nos gustaría que Sitonia, no, algo que nos gustaría que mi padre hiciera por nosotros. Con sonrisas sádicas en sus rostros, Saria e Hildea le hicieron una petición a Sitonia. Al percibir la seriedad oculta detrás de las sonrisas de los gemelos, Sitonia asintió en silencio. Si era necesario vengarse del asesino de su padre y su hermana menor, matar a Elsa. Sitonia, usa lo que quieras. A cambio, sepa que el fracaso no será tolerado. 2. Mirando lo que se le había presentado, una rara perplejidad se grabó en la frente de Elsa. Habían pasado varios días desde el incidente que involucró a Dorotea, y habiendo regresado a la base de Aldovren Ignorandum como si nada hubiera pasado, había estado pasando tiempo curando sus heridas.
A Elsa, que estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la cama, se le presentó una sola flor blanca. Y la que sostenía esa flor era una niña joven que miraba a Elsa, Tatiana. Después de haber pasado por el infierno mientras era propiedad del ahora fallecido Aiken, la esclava había huido de regreso a la casa de Oliver. O tal vez, ahora que había huido aquí, no debería llamarse esclava, sino una mera mercancía. De todos modos, Elsa no tenía intención de involucrarse profundamente con ella, y ni siquiera podía mantener una conversación adecuada con Tatiana, que ahora sufría de afasia, pero... Elsa, entonces, ¿qué estás haciendo con esa flor? Tatiana, Elsa, no puedo entender tu A-U-I-N-G, sin embargo, creo que las flores son muy bonitas. Elsa inclinó la cabeza hacia Tatiana, quien sacudía la cabeza en refutación, dada su escasa capacidad para transmitir su voluntad. En tal estado, ¿cómo pudieron ella y Olvier comunicarse entre sí? Parece que ella quiere que lo tomes. Aunque seguramente podrías decir eso con solo mirar. Golpeando los tímpanos de Elsa mientras albergaba tal pensamiento, la voz de la misma persona en el centro de esas preguntas reverberó. Al regresar a su habitación, Oliver miró a Elsa y Tatiana, sentadas una frente a la otra en el suelo, y se encogió de hombros como si dijera Dios mío. Oliver, esa chica te está agradecida. Es porque le dije a Tatiana que fuiste y castigaste al horrible amo que te había hecho pasar por el infierno. Elsa, entonces, ¿me está agradecida? ¿Y esta flor es para representar esos sentimientos? Tatiana. Tatiana asintió vigorosamente para afirmar las palabras de Elsa. Luego, mirando de un lado a otro entre la flor, que se le presentaba de nuevo, y Tatiana, que la sostenía, Elsa dejó escapar un suspiro. Así, tomando la flor de las manos de Tatiana. Elsa, gracias. Dejando de lado si me hace feliz o no, debo dar mi gratitud. Oliver, ¿no sería mejor para ti ser feliz en serio? ¿Por qué tendrías que decirlo así? Elsa, soy honesta conmigo misma. Úsalo como argumento de venta para la próxima vez que intentes venderme. Murmurando eso con una cara de fingida ignorancia, Elsa miró de cerca la flor que le habían dado. Era una flor silvestre de pétalos blancos. Una cosa ordinaria, pero en este reino sagrado de Gusteco, despojado de calor, incluso una flor silvestre ordinaria era rara. A diferencia de las flores cultivadas, las flores silvestres no podían sobrevivir a menos que cumplieran ciertas condiciones, por lo que esta era una que había surgido de tal rareza. Elsa, y sin embargo, para luego llegar a mis manos. ¡Qué flor tan desafortunada! Oliver, primera vez que veo a alguien que se lamenta de la desgracia de una flor. Caramba, en realidad podría haber valido la pena para Tatiana si lo hubieras aceptado sinceramente con deleite. ¿No lo encuentras bonito? Elsa, oh, Dios mío, no lo dije. Creo que las flores son hermosas. No es como si no tuviera apego a ellos. Mientras decía eso, Elsa le hizo una seña leve a Tatiana con la mano. Los ojos de Tatiana se abrieron y, con un ligero gemido, se acercó a Elsa, que estaba sentada en el suelo. Flor en mano, Elsa le extendió suavemente hacia Tatiana, y luego. Elsa, ahí tienes. De esta manera, la flor también tendrá un lugar cómodo para descansar. Tatiana, Esta vez, el gemido de Tatiana sonó como si fuera algo preñado de asombro y asombro. Al pronunciar esa voz, los ojos de Tatiana se abrieron de par en par, sobre su cabeza. Elsa había adornado la flor blanca, y cuando tímidamente se estiró para tocar ese adorno para el cabello, pareció haberse conmovido profundamente. Al contemplar eso, Elsa asintió y, mirando a Oliver. Elsa, pensé que era un poco extraño cómo de alguna manera podrías comunicarte con esta chica, pero sorprendentemente puedo decir lo que está pensando. Oliver. Eso es lo que se conoce como compasión. Justo ahora, ¿qué pensaste que estaba pensando? Elsa, si su estómago está vacío, así que haz algo, Oliver. Oliver,
Esos son tus malditos sentimientos. Me he hecho perder el tiempo reevaluándote. Oliver gritó decepcionado, y aunque Elsa encontró que su comportamiento era ruidoso, de repente sintió que algo le pesaba sobre el hombro. Tatiana, Cuando echó un vistazo, Elsa encontró la cabeza de Tatiana apoyada en su hombro, gimiendo con los ojos cerrados. Elsa inclinó la cabeza, pensando que era algún tipo de intimidación o protesta, pero se dio cuenta de que ese no parecía ser el caso. El perfil de Tatiana se tranquilizó y no se pudo detectar hostilidad alguna. Oliver, te has enamorado de la única persona en este mundo a la que no deberías apegarte emocionalmente. Elsa, Oliver, ¿qué pasó con la comida? Oliver, cada vez que pienso que podrías estar escuchándome, siempre se demuestra que estoy equivocado, ¿sabes? Te lo diré ahora, pero hoy no voy a escuchar todas tus quejas sobre tus preferencias. Con un grito violento, Oliver salió de la habitación de manera ruidosa. Como entonces se le podía escuchar trabajando en la cocina, se compadeció de cómo su boca y extremidades se movían de manera contradictoria. De todos modos, independientemente de Oliver. Elsa, pero, como él dijo, no creo que nada bueno salga de llevarse bien conmigo. Elsa, pero si aún no te separas de mí, bueno, supongo que puedes hacer lo que quieras. Inclinándose cerca de Elsa, Tatiana se acercó para dificultar la separación. Sintiendo el calor de esa joven en su hombro, Elsa resopló levemente. Lo que se deslizó en sus fosas nasales fue la fragancia de la flor que adornaba el cabello de Tatiana. Ese dulce aroma le recordó a Elsa sus días en Feather Run Estate, en el jardín de flores de Dorotea. Le recordó el día en que Oloseo la había comprado y llevado a la mansión Featerron, donde al llegar a la mansión en esa tierra sagrada, esa fue la primera vista que llamó su atención. Elsa, creo que las flores son bonitas. Pero... Tatiana, Elsa, recuerda la lamentable forma en que murió Dorotea, así que me desagradan un poco. Con eso, estrechando sus iris oscuros, Elsa extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a Tatiana por una razón que no entendía. 3. Desde entonces, se podía encontrar a Tatiana detrás de Elsa donde quiera que fuera. A lo largo del día, mientras Oliver estaba ocupado trabajando como esclavista, era el deber de Elsa cuidar de Tatiana en su base. Por alguna razón, parecía que Oliver no tenía intención de vender la mercancía de vuelta, Tatiana, a un nuevo comprador. Incluso si comenzó a reeducar a Tatiana, no la estaba tratando de la misma manera que a los otros esclavos, y en su lugar la mantenía en su casa todo el tiempo, al igual que Elsa. Oliver, ¿sabes? Que los esclavos regresen a mí es una maldita vergüenza como esclavista, una maldita vergüenza. Quiero hacer un trabajo perfecto como esclavista. Para eso, haré que Tatiana se recupere y luego la venderé a un comprador que la tratará con cuidado. Es una inversión necesaria. Y, cuando se le preguntó, este fue el tipo de respuesta que dio con respecto a su trato a Tatiana. Aún así, en el sentido de ser mercancía de vuelta, no solo Tatiana, sino Elsa también cumplían las mismas condiciones. Oliver, en tu caso, supongo que me gusta, todavía necesito considerar algunas cosas. Elsa, ¿intentarás reeducarme? Oliver, para empezar, no recuerdo haberte educado con éxito ni una sola vez. Sin ocultar sus verdaderos sentimientos de encontrarla difícil de manejar, Oliver mantenía a Elsa quieta, sin tener idea de qué hacer con ella. Con toda honestidad, pensó que era la respuesta correcta alejar a Elsa, ya que sabía de su naturaleza obstinada, pero su acto de no hacerlo mostró la tontería de Oliver's apps. Si Elsa dejaba sus manos, terminaría causando un gran daño a muchas personas no relacionadas con él. Dado que parte de esa responsabilidad sería por su propia insuficiencia, tendría que ponerle fin. Ese era el tipo de esclavista tonto que era. Oliver, bueno, gracias a eso, un miserable como yo se ha salvado. Cuando Oliver encontró la salvación en sus sensibilidades pequeñoburguesas,
Elsa se resignó al momento de tranquilidad. Mientras él estaba trabajando, ella se dirigía a la Ciudad Blanca con el dinero proporcionado por Oliver y pasaba su tiempo mirando escaparates en los puestos callejeros y carritos de comida como antes. Todo el tiempo, acompañado por una chica joven. Elsa, también eres bastante caprichosa, ¿no? Tatiana, Rellenando sus mejillas con la carne ensartada, Elsa y Tatiana caminaron por la ciudad. Sonriendo ante las palabras de Elsa, Tatiana, como siempre, respondió con un gemido. Pero, con lo cerca que han estado en los últimos días, Elsa se había vuelto algo capaz de entender lo que quería decir. Elsa, ¿quieres comer más? No debes. Más que esto y estarás demasiado lleno para cenar. Si pones a Oliver de mal humor y deja de servirnos comida, será problemático conseguir raciones. Tatiana, Elsa, qué egoísta. En ese caso, supongo que no hay forma de evitarlo. Solo una brocheta más entonces. Mientras Tatiana sacudía con fuerza la cabeza de lado a lado en una especie de protesta, Elsa le compró una brocheta más a la parrilla del carrito de comida. Por un momento, Tatiana hizo una expresión dudosa, pero cuando Elsa hundió los dientes en su propia brocheta adicional, nerviosamente hizo lo mismo. En ese momento, con la mano opuesta a la que sostenía su brocheta a la parrilla, Tatiana siguió agarrándose a la manga de Elsa. Elsa. Por el momento, Oliver le había dicho a Elsa que cuidara de Tatiana, y no se quitó la pequeña mano que la agarraba de la manga. No era un obstáculo suficiente para sacudirse, pero tampoco se permitiría la vulnerabilidad de agarrarlo de nuevo. Tener ambas manos ocupadas era un acto tonto. Elsa, las enseñanzas de Fea Terron, de hecho. Tatiana. Elsa, no es nada. Solo estaba refrescando mi mente con cosas que probablemente olvidaré. Disfrutando de la mirada curiosa de Tatiana, Elsa recordó sus días en la mansión Fea Terron. Los recuerdos tenían una tenue neblina a la deriva sobre ellos, que no estaba influenciada por ningún factor externo, sino que era más bien un problema de mala memoria de Elsa. Esto también se aplicaba a los rostros de las personas, pero Elsa era bastante olvidadiza con respecto a los eventos que habían sucedido. Solo que su espantoso entrenamiento con Ornea, la pelea final en la que fue expulsada por sus hermanas, y la estimulación en el momento en que mató a Dorotea, eran cosas que podía recordar claramente, pero... Elsa, a este ritmo, supongo que también se desvanecerán. Las emociones se mezclaron en ese murmullo, lo que eran exactamente ni siquiera estaba claro para la propia Elsa. Habían pasado unos 20 días desde su lucha a muerte con Dorotea, pero la situación se había estancado por completo, dejando a Elsa caer en la oscuridad en medio de los días sorprendentemente tranquilos. La desgracia que le había ocurrido a Hakenlaxen se contaba entre los registros de todos los deberes de las hermanas Fea Terron hasta ahora, y la verdad de la situación probablemente nunca saldría a la luz. Después de superar los extremos del libertinaje, Aiken Lexant había recibido la pena de muerte. Esa era la postura de la iglesia de Gustecan, y la realidad que se registraría. Sin embargo, ni un alma sabía de la muñeca maldita que también había perdido la vida en la mansión en llamas esa misma noche. Elsa, la idea de que Ornea podría estar enojada solo se me ocurrió un poco después, pero parece que era un miedo innecesario. Con respecto al incidente con Oloseo, parecía que la única que insistía en matar a Elsa era Dorotea. Entonces, con ella eliminada, ya no quedaba ninguna razón para que tuviera un feudo con las hermanas Fea Terron. Sin embargo, esa era una idea que ignoraba los deseos de Ornea de atesorar a sus hermanas. Ergo, en estos 20 días, Elsa había estado inusualmente vigilante, esperando que Ornea tomara represalias o que hubiera algún tipo de contacto. Sin embargo, esa oportunidad nunca se presentó. Elsa, me pregunto, tal vez a Ornea no le gustaba mucho Dorotea. Tatiana, Elsa, HM. Disculpas. Solo estaba pensando en algo. Había
profundizado demasiado en la contemplación, su reacción a la sensación de que le tiraban de la manga se retrasó un momento. Cuando se volvió para mirar, encontró a Tatiana tirando de su manga, con los ojos puestos en primer plano. Trazando la línea de la mirada de Tatiana, vio una masa redondeada de pelaje en el callejón nevado. Al darse cuenta de que era un perro de pelaje negro, Elsa abrió mucho los ojos. Tatiana, Tal vez porque le gustaban los animales, Tatiana tiró de la manga de Elsa para dirigirse hacia el perro. Sintiendo eso, el canino levantó la cabeza y miró a Tatiana con sus ojos rojos. Un momento después, el ojo izquierdo del perro fue profundamente perforado por una brocheta de hierro lanzada por Elsa. Perro, brark. Después de que le sacaran el globo ocular sin piedad, el perro gritó mientras lo tiraban hacia atrás. Tatiana se puso rígida al presenciar esa brutal visión. Sin embargo, la tragedia no terminó allí. En la garganta del perro, chillando como estaba perforado un pincho de hierro robado de la mano de Tatiana. El canino negro tosió sangre por el impacto mientras colapsaba, y después de algunas breves convulsiones, dejó de moverse. Un golpe fatal. Tatiana, Atónita, Tatiana miró a Elsa, quien había asesinado al perro. Varios signos de interrogación habían surgido en sus ojos, pero proporcionarles respuestas no era algo que Elsa tuviera tiempo de hacer. Incluso si tuviera tiempo, no sabía si respondería o no, pero... Elsa, se le salió un ladrido. No había podido matarlo de un solo golpe y había permitido que desatara un bramido momentos antes de morir. Si hubiera sido un perro callejero ordinario, ese grito final no habría servido como razón para levantar una ceja. Sin embargo, este canino no era un perro callejero ordinario, era un sabueso. Además, era un sabueso que había recibido entrenamiento especial. Brark. Inmediatamente después, hacia el callejón nevado en el que estaban Elsa y Tatiana, los perros cargaban uno tras otro, después de haber escuchado la agonía de su compañero. Los sabuesos disciplinados eran incomparables con los matones comunes. Y con 6 de ellos presentes, intentaron hincarle el diente a Elsa y Tatiana, no, solo a Elsa. Elsa, aléjate. Tatiana, Frente a los sabuesos que saltaban hacia ellos, Elsa empujó a Tatiana. Saltando sobre Tatiana, que había caído sin haber podido resistir, el sabueso mostró sus colmillos mientras se acercaban a Elsa. Había usado las brochetas a la parrilla para matar al primero. Así que en este momento, Elsa no tenía armas a mano con las que luchar. Por lo tanto, para evitar que los sabuesos apuntaran a sus piernas, Elsa saltó alto. Pero, eso solo le había permitido esquivar los 2 primeros. Elsa ya no tenía a dónde correr, por lo que los 4 restantes. Elsa, pero, eso es un no. Mandíbula abierta, el hocico de un sabueso estaba perforado por la punta afilada del hielo. Esparciendo sangre mientras caía, el sabueso había sido interceptado por un carámbano agarrado en la mano de Elsa. Usando un gran carámbano que había estado colgando del alero de un edificio como arma improvisada, Elsa se enfrentó a los perros, aullando en vigilancia, y blandió un armamento despiadado pero natural. Elsa, los perros callejeros al menos pueden huir si la situación se vuelve desventajosa para ellos, qué lástima para todos ustedes. Habiendo recibido un entrenamiento intenso, a los sabuesos se les prohibió huir y, por lo tanto, no tuvieron más remedio que luchar hasta la muerte. Si bien sintió lástima por ellos, Elsa no se contuvo con su espada de malevolencia congelada. Los 5 restantes dieron una buena pelea, pero nunca tuvieron una oportunidad desde el principio, no contra Elsa, una casi inmortal. Sus cabezas y cuerpos hundidos por el carámbano, con cuidado, fueron despojados de sus vidas uno por uno, su búsqueda se convirtió en un fracaso. Elsa, he terminado, Tatiana. Arrojando el carámbano manchado de sangre, Elsa se dio la vuelta, habiendo sofocado la raíz de la vida de todos los perros. Tatiana se había estado sosteniendo la cabeza durante la batalla, y levantándola después de escuchar esa voz, abrió mucho los ojos. Eso se debía a que,
desgarrados por los colmillos de los perros. Los hombros y muslos de Elsa estaban plagados de horribles heridas de las que brotaba sangre. Elsa, estos. No te preocupes. Se cerrarán de inmediato si los dejo como están. Tatiana, Elsa, ¿quieres otra brocheta a la parrilla a cambio de la de ahora? ¡Qué chica tan peculiar! Elsa inclinó la cabeza en respuesta a Tatiana, quien sacudía vigorosamente la cabeza mientras suplicaba lo mismo que hizo frente al carrito de comida. Sin embargo, tampoco tuvo tiempo de aceptar el estómago vacío de Tatiana. Elsa, parece que ha comenzado. Mientras entrecerraba los ojos, Elsa pudo ver humo negro que se elevaba en un lugar lejos del callejón. Fue en dirección a la calle principal de Ignorandum. Fue el comienzo de un evento anormal en el distrito donde todos los puestos de comida estaban alineados. El comienzo. Sí, este fue el comienzo. Tatiana, Comenzando al mismo tiempo que el humo negro, estaban los bramidos y gritos de la gente en la ciudad. Al escuchar eso, la expresión de Tatiana se tiñó con un matiz de miedo, y se acurrucó cerca del brazo de Elsa. Permitiendo que Tatiana hiciera lo que quisiera con su brazo, Elsa miró a los perros asesinados. El significado de que hubieran venido después de ella residía inequívocamente en una cosa. Elsa, Saria e Hildea. Parece que ustedes dos vinieron después. 4. Ornea, tú autorizaste una operación de limpieza en Tierra Sagrada. Con una expresión de ira esparcida por su rostro, Ornea irrumpió en la oficina con la fuerza suficiente para arrancar la puerta. Dentro, frente al gran escritorio mientras trabajaban, había un hombre que se acercaba a la vejez y que había perdido los globos oculares. No, eso no era así. Estás haciendo un gran alboroto, Ornea. Pronunciado desde la garganta envejecida del hombre, había un informe demasiado hermoso. Inmediatamente después, el físico del hombre comenzó a crujir y su apariencia se transformó lentamente. La elasticidad volvió a su piel arrugada y su cabello sin pigmento estaba iluminado con un tono ardiente. Después de solo 10 segundos, tangiblemente presente no estaba el difunto Oloseo Featerron, sino Sitonia Featerron, la hija mayor de las hermanas, que mantenía el palacio de Cursed en lugar de su difunto maestro. Sin embargo, Ornea no se preocupó en absoluto por esa transfiguración de su hermana mayor, y se acercó a ella. Ornea, una estafa, dices que una raqueta. ¿Cómo esperas que no cause un escándalo con esto? Saria e Hildea siempre son descuidadas. Pero, ¿en qué diablos estás pensando? Sitonia, como siempre, estoy pensando en mis hermanas. Eso también va para ti, ¿no? Ornea, ¿y por eso, estás dispuesto a aceptar una operación de limpieza? Sitonia, sí, por supuesto. ¿De verdad estás tan sorprendido? Cuando Onia la agarró por el cuello, su respiración se hizo pesada mientras expresaba sus objeciones. Sitonia inclinó la cabeza. Al escuchar su respuesta, Ornea soltó su agarre y retrocedió 2 o 3 pasos. Era como si la Sitonia que creía conocer se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Sitonia, convertirme en personas diferentes es algo que siempre hago, ¿sabes? Esa es mi habilidad especial. Ornea, incluso si ese fuera el caso. Nadie debería poder manipular lo que hay en tu corazón. Aún así, tus decisiones en estos días son como. Sitonia, Oloseo Featerrun, ¿tan frío como padre? Ornea. Presionada por esas palabras, Ornea bajó los ojos de manera débil mientras intentaba responder. Al escuchar eso, Sitonia entrecerró los ojos, ni siquiera intentó alterar su expresión. De ninguna manera quería pensar que mientras actuaba en el papel de Oloseo, incluso la mentalidad de Sitonia podría haber sido socavada para ser la misma que la suya. Ornea, si es una muñeca maldita, podría ser posible. Sitonia. De todos modos, fui yo quien aprobó la operación de limpieza para Saria e Hildea.
Para tratar con Elsa, con esa chica, he decidido que es el mejor método. ¿Es eso tan extraño? Hornea. Si hubiera estado escondida en una pequeña tierra sagrada en medio de la nada, tampoco me opondría. Pero, ella está en Ignorandum, esa es una trama masiva de Hallowed Land, ¿sí? La capital de los campos de nieve de Ignorandum fue una ciudad construida sobre una tierra sagrada excepcionalmente vasta en el reino sagrado de Gusteco. Por supuesto, en términos de número de habitantes y nivel de importancia para el Estado, las parcelas regulares de Hallowed Land no podían compararse. Por naturaleza, era un complot que haría que uno dudara en participar en un combate que llamaría la atención allí. En tal lugar, lo que Saria e Hildea iban a llevar a cabo era Citonia, una operación de limpieza. Ese fue un último recurso para eliminar a los herejes, a quienes la Iglesia del Santo Rey consideraba que estaban equivocados. Con el objetivo de eliminar las existencias problemáticas, era un acto tabú sin restricciones absolutas. Una vez que se declaraba uno, la tierra objetivo era arrasada hasta los cimientos, sin dejar rastro. En otras palabras, aunque no estaba claro cómo lo había hecho, Citonia había persuadido a la Iglesia del Santo Rey para matar a una sola persona, Elsa. Había obtenido permiso para reducir una importante parcela de tierra sagrada a un campo quemado. Citonia. Por supuesto, no es como si toda la ciudad fuera a ser quemada. A lo sumo, ¿solo el distrito en el que se esconde Elsa? Solo un distrito de más de 50. Hornea. Aún así, todavía habría no menos de 1000 habitantes. Citonia. Efectivamente. Aún así, es necesario para proteger a las hermanas Hola, Hornea. Con esas palabras, Citonia cerró la brecha entre ella y Hornea. Luego, levantando suavemente la mano, acarició la mejilla de una asombrada Hornea. El amable movimiento de esa mano disipó su cautela. Hornea contuvo el aliento, la sensación de esos dedos. Ese gesto afectuoso, parecía como una prueba de que Citonia no había cambiado en absoluto. Citonia, eres alguien que atesora a tus hermanas. Con eso en mente, si tuviera que sopesar a esas preciosas hermanas contra extraños al azar en una balanza, ¿está diciendo que esos extraños al azar serían más pesados? Hornea, eso es. Citonia, si te opones al plan porque estás preocupado por 1000 personas que no conoces, ¿no sería ese el caso? ¿Me equivoco? Te equivocas, Hornea deseaba decirlo. Sin embargo, su boca no se movió, y la voluntad de ir contra Citonia no se hinchó dentro de ella. Por el contrario, el corazón de Hornea estaba empezando a aceptar que Citonia tenía razón. En realidad, eso fue así. Citonia era mucho más capaz de tomar la decisión correcta que la irreflexiva Hornea. Por esa razón, ella y Citonia dividieron sus deberes. Citonia, proporciono los juicios válidos. Por eso, Hornea, deberás. Hornea, conviértete en la lanza de las hermanas, que lleva a cabo ese juicio. Sí, así es. Con un lento movimiento de cabeza, Hornea reafirmó su propio valor y sus decisiones pasadas. Luego, mirando a Citonia, echó ligeramente hacia atrás la barbilla. Hornea, entendido. En una operación de limpieza imprudente, se han llevado a todos los perros de la mansión con ellos. Saria e Hildea, parece que también están haciendo todo lo posible. Citonia, de hecho, eso es lo que espero. Al recibir la afirmación de Citonia, Hornea respiró hondo y le dio la espalda a su hermana mayor. Citonia, Hornea. Hornea, voy a poner mi cuerpo en movimiento bajo tierra. En este momento, solo necesito tiempo para despejar mi mente de esta neblina. Dejando atrás esas palabras y nada más, Hornea salió de la oficina. Tras su partida, volvió a colocar la puerta rota en su posición original y se alejó una vez que se dio cuenta de que Citonia sonreía por el rabillo del ojo. Luego, alejándose de la oficina, mientras sus pasos aumentaban la velocidad, se mordió el labio. Hornea,
todo es para Fea Terron, para que vivamos las hermanas. Sin embargo, la sangre fluía por su puño cerrado, eso no fue notado por la niña que no sintió dolor. Pero una sola cosa ocupaba sus pensamientos, su tonta hermana menor que, a pesar de poder sentir dolor, no se dejó intimidar por la idea de ser herida. 5. Una operación de limpieza. Ese sonido resonó con una vaga familiaridad en los recuerdos de Elsa. Elsa, si no me equivoco, es un trabajo burdo reunir y tratar con personas que son obstáculos. Su forma de recordar eso era tosca en sí misma, pero no había hermanas cerca para señalarlo. Si tuviera que profundizar más en sus recuerdos, era una autorización de conducta extrema para eliminar a los individuos considerados herejes, aquellos que van en contra de los planes de la Iglesia del Santo Rey. Tal comprensión debería haber sido precisa. En ese punto, su objetivo no estaba muy lejos de los deberes encomendados a las hermanas Fea Terron. Sin embargo, Elsa, más o menos, a diferencia de las misiones en las que no perseguirías nada más que el objetivo y su entorno, los daños de estos se extenderán infinitamente. Parece que el oponente no tiene miedo de ser imprudente aquí. Tatiana, Tirando de la manga de Elsa mientras inclinaba la cabeza, Tatiana gritó frenéticamente. Con el dedo extendido, apuntaba más allá de la calle, donde los bramidos y gritos resonaban sin cesar. Estaba instando a Elsa a unirse a la refriega que se desarrollaba allí. Elsa, es probable que yo sea el objetivo del oponente. Por eso, puedo entender tus sentimientos de querer sacrificarme para salvarte, Tatiana, pero... Tatiana, Elsa, sí, lo sé. En la mayoría de los casos, todos priorizarían más su propia vida. Cuando se encogió de hombros en un intento de decir que no le importaba, Tatiana sacudió vigorosamente la cabeza hacia un lado. Aunque a veces fue demasiado directa, era fácil llevarse bien con Tatiana, ya que nunca intentó engañar sin tacto. Solo que el peligro de llevar a Tatiana a una situación como esta no hacía falta decirlo. Elsa, no tienes un arma que te quede bien, qué preocupante. Tatiana, ¿estarás bien si te dejo en paz? Tatiana, Elsa, una respuesta tranquilizadora. En ese caso, asintiendo con la cabeza a la actitud de Tatiana de considerar a los perros como nada, Elsa planeaba separarse de ella. Sin embargo, antes de que pudiera hacer tal declaración, recordó lo que Oliver le había dicho. Durante su ausencia, le había confiado a Tatiana. Elsa. Tatiana, Elsa. Me alegro de que estés tan lleno de confianza, pero permanezcamos juntos por ahora. Con toda probabilidad, Tatiana no necesitaría la ayuda de Elsa, pero no quería que Oliver la regañara por dejarla. Si no seguía con este cuidado de niños, un acto al que aún no se había acostumbrado, entonces, en el peor de los casos, sería expulsada. Tal cosa sería problemática, y por lo tanto Elsa decidió ir en contra de los deseos de Tatiana. Elsa, lo siento, pero por favor acompáñame, Tatiana. Tatiana, Elsa, te guste o no, te traigo por el bien de mi aburrido día a día. Tatiana, Tatiana había abierto mucho los ojos en señal de protesta. Sin embargo, eso fue todo lo que pudieron llegar las dóciles negociaciones. Un momento después, muchas siluetas aparecieron desde la calle más allá del callejón y vinieron corriendo hacia Elsa y Tatiana. Eran multitudes que buscaban la salvación de la persecución de los perros. Todos eran habitantes de Ignorandum que, en su breve tiempo aquí, eran rostros que parecía reconocer, pero al mismo tiempo, no estaba segura de reconocerlos en absoluto. Elsa, bueno, realmente no los recuerdo, así que supongo que está bien. Tatiana, Con un suave murmullo, Elsa obligó a Tatiana al borde de la calle sin previo aviso. Luego, adoptando una postura baja, se lanzó directamente a la vanguardia de la multitud que huía, desatando un magnífico golpe de su pierna. Un hombre
gritó Huo, mientras se caía, e inmediatamente después, la sucesión de personas fue pisoteada. Los gritos se convirtieron en gritos de dolor y, finalmente, en agonía de muerte. Luego, mientras la gente era pisoteada y tropezada en sucesión con ese hombre, el callejón se pintó con los gritos agonizantes de un paisaje infernal. En medio de la serie de gritos, bramidos enojados y voces llorosas de mujeres, que llegaban tarde a la fiesta, estaban los aullidos de las bestias, las voces gruñidas de los feroces sabuesos que habían llevado a la multitud a este callejón. En nombre de una operación de limpieza, a los sabuesos se les había concedido permiso para masticar por completo a cualquiera a quien pudieran ver hasta la muerte. Y haciendo pleno uso de esa licencia de asesinato, los sabuesos hundieron sus colmillos en la multitud colapsada. La sangre y los gritos volaron hacia el cielo del callejón, satisfaciendo los crueles instintos de caza de los sabuesos. Elsa, ¿no fue una operación de limpieza una mala jugada?, me pregunto. Sabueso, brark. Al momento siguiente, Elsa rompió el vidrio de la ventana de un edificio cercano y usó un fragmento como una cuchilla letal para degollar a un sabueso. Sentía pena por los perros que se estaban divirtiendo como nunca dándose un festín con sus presas, pero al menos los estaba ayudando a atravesar las puertas del infierno con esos sentimientos culminantes como regalo de despedida. Elsa, no tengo mucho interés en los intestinos de los perros. Después de todo, me había hartado de ellos cuando estaba en la mansión. Con un fuerte agarre con mano de oso en el fragmento de vidrio, Elsa se rió mientras se manchaba las manos con sangre. Con una sonrisa en su rostro, lidió con hasta el último de los perros que la inundaban. Elsa no tuvo reparos en usar a la multitud como cebo para lograr ese resultado. No era como si valorara su propia vida en particular, pero... Elsa, eso tampoco significa que valore a los demás. Arrojó el fragmento de vidrio y alcanzó al sabueso que había saltado sobre el ataque. Con la mandíbula abierta, Elsa usó sus manos para mantener abierta la cavidad bucal mientras se esforzaba por hundir sus colmillos en ella y canalizar la fuerza hacia sus brazos. Después de un momento de resistencia, las fauces del sabueso fueron arrancadas de arriba a abajo, acabando con su vida. La sangre del sabueso bañó todo su cuerpo, y al darse la vuelta, esto marcó la aniquilación de todos los perros que se habían apresurado a llegar allí. Habría matado a unos 30. Ayuda, yo. Elsa. Mis disculpas. No soy médico, así que no hay nada que pueda hacer. Se sacudió la mano que se aferraba a su pierna, suplicando ayuda. Era inevitable que quienes la rodeaban se volvieran incapaces de ver correctamente mientras se tambaleaban al borde de la muerte, pero tal vez Elsa podría haber parecido una doctora. Elsa, debes tener malos ojos. Dejándolos con esas palabras, Elsa pasó por encima de la multitud que gemía y regresó a Tatiana. Habiendo sido empujada, Tatiana miró la figura manchada de rojo de Elsa. Tatiana, Elsa, perdón por hacerte esperar. No te enojes ahora. Los mataré más rápido la próxima vez. Profundamente impresionada con los nervios de Tatiana, Elsa esperó a que se agarrara a su manga una vez más. Ciertamente existía la opción de matar a los perseguidores que se aproximaban uno tras otro de esta manera, pero entonces la situación no se resolvería hasta la hora de la cena. Queriendo evitar eso, Elsa tendría que acelerar la conclusión. Con eso en mente, su objetivo sería, naturalmente, Elsa, la raíz del enemigo, Saria e Hildea. Entre las hermanas Featerron, criar a los perros era el trabajo de esas gemelas. Había sido un sistema en el que Dorotea criaba las flores, Ornea criaba a Elsa y los gemelos criaban a los perros. No sabía lo que Sitonia había estado planteando. Por lo menos, no había logrado criar a Elsa. Elsa, estoy segura de que Sitonia no debe haber tenido talento para criar nada. Los deseos y la disposición de la persona en cuestión eran cosas que realmente no se alineaban entre sí. En ese punto, Elsa debería darle las gracias a algo por el hecho de que sus habilidades y gustos se encajaban bien.
Nada le vino a la mente de inmediato, así que decidió que solo le daría las gracias a Oliver. Elsa, de todos modos, vayamos a un lugar más abierto. El oponente también debería estar buscándome, así que creo que saldrán a matarme si voy a un lugar donde me destaco. Tatiana, au, au. Elsa, no digas cosas tan bárbaras. En su mayor parte, deberían entender lo que tengo que decir ya que somos hermanas. Creo que es malo tirar por la borda la opción de las negociaciones desde el principio. Con la manga aún pellizcada, Elsa llevó a la impulsiva Tatiana con ella a la calle principal. Había matado a todos los perros que habían venido de allí, por lo que no aparecieron perseguidores adicionales. A lo largo del camino, había algunas personas dispersas, colapsadas y pidiendo ayuda, por lo que Elsa no tendría más remedio que detenerse de vez en cuando y reprender a Tatiana, quien ansiosamente deseaba acabar con ellos. Elsa, eres una chica terriblemente terca, ¿no es así? Comer, dormir, matar, la avaricia de Tatiana por tales actos era tan verdaderamente humana. Si Elsa era capaz de actuar con tan poca moderación como lo hizo, ¿qué tan bueno podría ser eso? En última instancia, todas las personas estaban atadas por grilletes. A veces, esa era una verdad terriblemente problemática. Elsa, hola, Saria, Hildea, ¿no lo creen ustedes dos? En la plaza nevada enredada en sangre y gritos, Elsa volvió la vista e inclinó la cabeza. Y, al recibir esas palabras de su hermana menor, en la torre del tiempo ubicada en el centro de la plaza, en lo alto de la torre equipada con cristales mágicos que significan el tiempo, visibles incluso desde la distancia, dos siluetas se tomaron de la mano. Entonces las hermanas, tan parecidas como dos guisantes en una vaina, acariciaron sus mejillas juntas. Saria, oye, ¿escuchaste? Esta Elsa realmente no ha cambiado en lo más mínimo. Hildea, sí, escuché. Esta Elsa realmente no ha cambiado en absoluto. De hecho, como para confirmarse mutuamente, Saria e Hildea mostraron sonrisas insensibles. Como siempre, con las mismas expresiones y los mismos vestidos, eran gemelos idénticos sin importar cómo lo miraras. Elsa entrecerró los ojos al ver su comportamiento inalterado y exhaló un breve suspiro. Elsa, veo que tú tampoco has cambiado, ¿no es así? Saria, de hecho, eso podría ser así. Pero, tal vez no, según Hildea. Hildea, esto es lo que Saria está pensando, incluso si no pareces diferente, es posible que hayas cambiado. Elsa, ¿yo? Bueno, ciertamente todavía estoy en medio del crecimiento, así que podría haber crecido un poco, pero... Saria e Hildea, no, eso no es todo. Mientras Elsa reflexionaba sobre sus comentarios, Saria e Hildea rechazaron su respuesta al unísono. Elsa abrió mucho los ojos preguntándose qué podría ser, y los gemelos hicieron un gesto con sus manos superpuestas en su dirección. Señalaban a Tatiana, que se había encogido por los hombros. Elsa, ¿le pasa algo a esta chica? Saria, algo pasa, dices, esto es un gran shock para Hildea. Hildea, Saria también está sorprendida. Pensar que Elsa, de todas las personas, estaría junto con otra persona. Con expresiones que sugerían que acababan de presenciar la cosa más extraña del mundo, Saria e Hildea compartieron su asombro. Luego, se miraron directamente a los ojos el uno al otro, y... Saria e Hildea, a pesar de que mató a Dorotea. Elsa. Al escuchar el tono de Saria e Hildea, las cejas de Elsa se arquearon. Eso no se debía a que estuviera disgustada con sus palabras, sino a que eran inesperadas. Elsa, estoy sorprendida. Nunca hubiera pensado que ustedes dos vendrían después de mí por lo que sucedió con Dorotea. Saria, ¿es así? ¿Es sorprendente que Hildea tenga sentimientos por su hermana menor? Hildea, ¿es extraño que Saria estuviera preocupada por Dorotea? Elsa, efectivamente. Después de todo, pensé que ustedes dos solo estaban interesados en ustedes mismos.
Por lo tanto, incluso suponiendo que Elsa fuera perseguida por matar a Dorotea, había pensado que Ornea, que amaba a su hermana menor, habría sido la única en hacerlo. Elsa, gracias a eso, cuando los perros salieron por primera vez, pensé que podría ser algún tipo de malentendido. Saria, ¿es así? Aún así, mataste a los perros sin dudarlo, eso entristeció a Hildea. Hildea, eran cachorros que habíamos criado bajo nuestro cuidado personal, y sin embargo, oh, tan pobre Saria. Los gemelos se pusieron de luto exagerado, pero su intención era evidente, su objetivo claro. El problema que quedaba era la abrumadora desventaja en la que se encontraba. A diferencia de cuando había traído a Dorotea a un lugar con trampas impecables, Saria e Hildea fueron las que tomaron la iniciativa esta vez. No tendría más remedio que revertir esa desventaja y mostrar sus colmillos para llevarlos más allá de los límites de sus vidas, superando con creces los de la gente común. Para ese propósito. Elsa, entonces, ¿cuánto tiempo planeas seguir tomados de la mano allí? Realmente no me importa en lo más mínimo si sigues mirando desde allí, pero los cadáveres solo crecerán aún más si lo dejas en manos de los perros, ¿sabes? Saria, Dios mío, el descaro de decir esas cosas. Has puesto a Hildea de mal humor. Hildea, Dios mío, si dices esas cosas, incluso Saria será llevada al límite. Elsa intentó arrastrar a las gemelas desde la Torre del Tiempo, y las chicas se separaron por un momento, luego volvieron a bailar en un abrazo, y el sonido de sus manos juntándose resonó con fuerza. Luego, Saria y Hildea, ¿qué tal si te presentamos a nuestro cachorro más preciado? Inmediatamente después, dos rugidos diabólicos se superpusieron, temblando a través de la plaza, no, a través de todo Ignorandum. El ser que había producido ese bramido de doble capa pateó vigorosamente la nieve mientras cargaba hacia la plaza, al pie de la Torre del Tiempo frente a Elsa y Tatiana. Mientras la nieve se dispersaba, la saliva babeaba de dos fauces gigantes, y la sombra gigante se enseñoreaba de Elsa y Tatiana. Bestia, Graoberg. El enorme perro demonio que contaba con dos cabezas era la bestia bruja, Ortrus. 6. Ortrus, Graoberg. Disfrutando del rugido a quemarropa del Ortrus, los mechones y el vestido de onix de Elsa estaban muy despeinados. Con la sensación tan opresiva como un rayo, Elsa se lamió los labios y se puso la piel de gallina en los brazos mientras los escalofríos temblaban por su cuerpo. No estaba asustada, sino que sus sentimientos eran de júbilo. Elsa, maravilloso. Tatiana, ¡au! Frente al Ortrus, Elsa expresó sus sentimientos sinceros, lo que hizo que Tatiana actuara de manera bulliciosa. Mientras tiraba del brazo de Elsa con ese arrebato rebelde, Elsa miró a los gemelos en la Torre del Tiempo. Elsa, aunque yo era tu hermana, no tenía idea de que habías tenido este tipo de mascota. Saria, bueno, Hildea ha estado diciendo que no ha pasado mucho tiempo desde que te convertiste en nuestra hermana. Hildea, aunque, si te hubieras llevado bien con Saria y conmigo, es posible que te lo hubiéramos dicho en secreto. Elsa, ya veo. Pero, a cambio de eso, tuve el placer de sorprenderme, así que estoy bien con eso. Los gemelos respondieron con sonrisas traviesas, y Elsa contuvo la respiración. Luego, en el mismo momento después de que se engendró una cepa dentro de la atmósfera ligeramente fría, el Ortrus entró en acción. Ortrus, Graoberg. El cuerpo del perro demonio de dos cabezas se extendía por lo menos 5 metros, según una estimación rápida. Solo una de sus patas delanteras superó fácilmente a Elsa en masa, y su fuerza destructiva, desatada a velocidades que podrían cortar el viento, reduciría un cuerpo humano a polvo en un instante. Tatiana hizo un intrépido intento de interceptar el golpe, y cuando Elsa tiró de ella hacia atrás mientras evitaba por poco un rasguño de la pata delantera, saltó mucho hacia atrás. Cualquier golpe con una masa tan grande detrás resultaría fatal. Un simple rasguño era muy capaz de extinguir por completo la llama de su vida. Pero, incluso si hubiera evadido esa pata delantera,
eso no significaba que su vida estuviera asegurada. Elsa, una boca tan grande que puede tragarme entera, qué problemático. Girando su cuerpo, apenas escapó de las poderosas mandíbulas. Sin embargo, su corazón no podía soportar tan fácilmente la sensación de que su vida estaba siendo rozada. Mucho menos cuando se enfrentaba al Ortrus, donde esa angustia se hizo doble. Fang se revolvió contra Fang, y se produjo una melodía del aire aplastado en las mandíbulas. Mientras tanto, Elsa continuó bailando más allá de la embestida del Ortrus, Tatiana en sus brazos. Mientras la nieve revoloteaba, las dos cabezas del perro demonio bailaban por la Plaza Blanca, pateando los cadáveres esparcidos y los habitantes que aún se aferraban al borde de la muerte. Ese apasionado acto de depredación desarraigaría instantáneamente su vida si se viera atrapado en él. Pero no pudo mantener estas maniobras evasivas por mucho tiempo. Además, no era como si los asesinos, Saria e Hilda, simplemente estuvieran observando cómo se desarrollaba la batalla desde la distancia. Saria e Hilda, ¿qué eso? Las mandíbulas del Ortrus chasquearon a Elsa mientras saltaba, cuyo sonido se superpuso con las voces de los gemelos. En ese instante, lo que se abrió paso en la esquina de la visión de Elsa fue una espada de muerte girando a gran velocidad. En el centro de su arma especializada, el circo plenilune, Saria e Hilda se acercaron a ella mientras giraban felices. Elsa, HK. En el impulso del momento, Elsa había utilizado uno de los cadáveres desplomados en la plaza. El cuerpo había sido masticado por los sabuesos y, pateándolo, lo usó para interceptar el ataque del circo plenilune. Por supuesto, el ataque no era uno que pudiera ser contenido con un cadáver. El cadáver se partió en dos al instante. Sin embargo, con la llegada de un retraso momentáneo, Elsa se sumergió en una abertura de la muerte entre los colmillos del Ortrus y el circo plenilune, y se aferró a la supervivencia mientras se deslizaba por la calle nevada. Elsa, ahora que finalmente has bajado, supongo que este es el evento principal. Saria, bueno, Hilda está impresionada con esa boca insolente tuya, Elsa. Hilda, de hecho, Saria también podría estar impresionada por lo poco dispuesta que estás a admitir la derrota. Sin cesar su rotación, los gemelos se difuminaron en medio de la nieve mientras ridiculizaban a Elsa. Pero sus risas no eran faroles. Y eso se debió a que lo hicieron mientras miraban a Elsa, quien, a cambio de su vida, había sufrido una gran pérdida de sangre por las heridas en su hombro y cintura, incapaz de evadir. Tatiana, au. Elsa. No te enojes tanto. Soy consciente de que me veo patético. Golpeando implacablemente sus manos sobre las heridas de Elsa, Tatiana estaba indignada por su cobardía. Mientras recibía su regaño, Elsa se centró en encontrar una apertura en la ofensiva del enemigo. Tenía poca compatibilidad contra el Ortrus, que tenía la capacidad completa de utilizar su cuerpo en esta gran plaza. Y con los ataques anómalos de los gemelos arrojados a la mezcla, sería imposible asegurar este frente de guerra a través de la lógica. Elsa, pero, me he acostumbrado a tener tu peso sobre mí. Tatiana, Elsa, sí, esto no servirá para la próxima vez. Mientras sus heridas aún estaban siendo golpeadas, Elsa asintió con la cabeza a Tatiana, a quien llevaba en brazos. Tener sus brazos ocupados era innegablemente inconveniente, pero no podría lidiar con el resultado si la abandonaba y la atacaban. Si algo le sucediera, la cara de enojo de Oliver le vino a la mente. Por lo tanto, actuaría lo mejor que pudiera. De hecho, cuando Elsa llegó a una conclusión tan diferente a ella, Saria e Hilda se rieron con voces estridentes. Saria, oye, ¿lo viste? ¿Escuchaste? Esta Elsa es tan extraña. Hilda, sí, vi, escuché, esta Elsa no se desanimará. Era una risa estridente y, sin embargo, el contenido no era el de alabar a Elsa. Por el contrario, era algo que había surgido de sentimientos de lástima, de menospreciar a Elsa. En cuanto a la procedencia de la compostura de ellos, Elsa sospechaba. Saria, la patética Elsa, la lamentable Elsa.
te lo diremos, por tu propio bien. Hilda, no había forma de evitarlo, no tenías ninguna oportunidad de ganar desde el principio, tonta Elsa. Elsa. Saria e Hilda, después de todo, eso es lo que significa tener una debilidad. Mientras hablaban, cada una sosteniendo el circo plenilune con una sola mano, Saria e Hilda hicieron un gesto hacia algo con sus manos libres superpuestas, hacia la torre del tiempo de la que acababan de descender. Siguiendo con su mirada, Elsa frunció los labios cuando se dio cuenta. La compostura que había estado manteniendo de manera tranquila y serena se perdió. Eso fue porque Elsa, Oliver. Acto seguido, Oliver fue colgado, golpeado y golpeado. Oliver. Su cabeza bajó lánguidamente, Oliver apenas respiraba. Quedó claro en una sola mirada a su rostro hinchado y su ropa manchada que había sufrido una tortura considerable. A través de una clara malicia y enemistad, Oliver había sido herido en mente y cuerpo, y tomado cautivo. Tatiana, Cuando Tatiana también lo notó, sus ojos se abrieron mientras gritaba frenéticamente. Tiró del cabello negro de Elsa con sus pequeñas manos y suplicó mientras señalaba a Oliver. Para liberar a Oliver, para salvarlo, ella estaba suplicando eso. Elsa, nunca he oído hablar de algo como un esclavo que intenta salvar a su esclavista. Tatiana, Elsa, pero, sí. Oliver es un excéntrico insustituible, por lo que sería problemático para el fallecer. Prestando oído a las súplicas de Tatiana, Elsa se lamió los labios. Habría sido diferente si ya estuviera muerto, pero mientras todavía respirara, aún podría salvarse. Todavía tendría muchas oportunidades de escuchar las ruidosas reprimendas de Oliver. Por esa razón también. Saria, Elsa, ¿por qué crees que Hilda y yo elegimos esta ciudad para hacer una operación de limpieza? Hilda, Elsa, ¿quién crees que fue el que nos dijo a Saria y a mí que estarías aquí? En el momento en que dio un paso, los gemelos Beastmaster, que estaban acompañados por los perros y el perro demonio, hicieron su declaración. Preguntándose cuál era la intención detrás de esas palabras, Elsa frunció el ceño. Esa parada momentánea había permitido una fatalidad, no equivaldría a nada fatal para Elsa. Sin embargo, Ortrus, Graoberg. Tatiana, Al contemplar la vista del brazo de Elsa siendo mordido junto con un aullido, Tatiana gritó. Incluso si no equivalía a una herida fatal, había resultado en que le robaran el brazo. 7. En el momento en que le arrancaron el brazo, los pensamientos de Elsa fueron ahogados por el dolor y la pérdida. Era un cuerpo que se regeneraría sin importar cuán finamente se cortara, y Elsa incluso una vez había sido reducida a solo una cabeza y un brazo, pero eso no la liberó del terror de perder una parte de su cuerpo. La incomodidad de perder algo que debería haber estado allí mancharía el corazón y la mente de una inquietud, de modo que incluso Elsa terminó siendo tragada sin piedad por ello. Elsa. Ergo, el siguiente movimiento de Elsa no fue algo conjurado usando su cabeza. Su brazo derecho arrancado desde el codo hacia abajo, lo que colgaba de la boca sucia de la herida era sangre, fibras musculares y venas. Acurrucado dentro había hueso, vehementemente protegido por la carne, y blandiéndolo, lanzó su ataque. La punta puntiaguda del hueso perforó un globo ocular tierno de frente, atravesándolo y desgarrándolo. Ese fue un golpe en la cabeza del Ortrus que no se comió el brazo de Elsa, como para fastidiar la cabeza que sí lo había hecho. El ojo izquierdo de la izquierda de sus dos cabezas se abrió, el lamento angustiado del Ortrus resonó en el aire de la plaza. Es posible que compartieran el mismo cuerpo, pero tal vez debían ser considerados seres diferentes del cuello para arriba, ya que solo el apuñalado en el ojo gritaba de dolor. Disgustada con esa desigualdad, la pierna de Elsa se levantó de un salto y le hizo un agujero en la garganta a la que le había comido el brazo. Con
una patada tan poderosa que incluso su propia pierna comenzó a crujir. Pudo sentir que su zapato se rompía a través de los huesos de su oponente. Ese momento de retroceso le dio a Elsa una muestra de éxtasis y, como resultado, la devolvió a la realidad. Elsa, En términos de tiempo, Elsa se había perdido ni siquiera 3 segundos. Pero, en esos 3 segundos, la sangre había comenzado a derramarse de los ojos y la boca de las cabezas de ambos otros. Solo que había sentido que esos 3 segundos que perdió habían ido acompañados de una increíble sensación de liberación. Solo para poder probar esos 3 segundos nuevamente, sumergiría su conciencia en un lugar aún más profundo. Saria, Elsa, Hilda dice que no puedes hacer eso. Hilda, Saria dice que no te dejaremos ir tan lejos. Extendiendo la mano para captar la inexplicable sensación, Elsa intentó ir más allá, pero esas voces la llamaron para detenerla. Sin embargo, sin prestarles atención, Elsa trató de seguir adelante. G-Y-A. El sonido de la voz del hombre que siguió, un madero que conocía bien, no se lo permitió. Justo antes de que pudiera alcanzar un estado de trance, Saria e Hilda se trasladaron al borde de la plaza. Luego, el delgado alambre de acero colgado allí, solo visible si uno forzaba la vista, fue dividido en dos por la hoja moldeada en forma de luna llena, el circo plenilune. El cable de acero fue cortado y, como resultado, Oliver gritó de dolor en lo alto de la torre del tiempo. Saria, lo colgamos con un alambre delgado. Hilda hizo un gran trabajo, ¿no? Hilda, cada vez que se corta uno de los hilos que lo sostienen, aumenta la carga sobre los otros dedos colgados. Justo ahora, Saria cree que puede haber perdido un dedo. La cruel proclamación le dio a Elsa una profunda admiración por la meticulosidad de los gemelos. Perdía dedos cada vez que aumentaba la carga, y cuando finalmente no podía sostener su cuerpo, caía en picado. Si eso sucediera y cayera desde tal altura, Oliver estaría más allá de la salvación. Además, Elsa, manca, tenía un problema adicional de otro tipo. Eso fue. Tatiana, Elsa, como era de esperar, es difícil llevarte así que no servirá. No podía cargar a Tatiana con un solo brazo. Por lo tanto, Elsa dejó caer a Tatiana al suelo y luego agarró firmemente su mano extendida. La chica que se había negado a tener las manos ocupadas incluso cuando simplemente daba vueltas por los puestos de comida, ahora se unió a otra. Elsa, qué irónico. Con la mano que previamente no se había unido debido a la renuencia a ser atada, Elsa tiró a la fuerza de Tatiana. En un intento por evitar una situación de riesgo, había terminado uniendo las manos cuando las cosas eran más arriesgadas, poniendo así el carruaje delante del dragón de tierra. El cuerpo de Tatiana era pequeño, sus zancadas cortas. Aún así, si Elsa tiraba de su brazo con firmeza, levantándola en alto, podría dar una buena pelea contra el herido Ortrus. Sin embargo, Saria, si sigues huyendo, Hilda supone que eso significa que tu situación solo está empeorando cada vez más. Hablando así, Saria sonrió a Elsa mientras ésta evadía los colmillos del Ortrus. Dentro del circo plenilune giratorio, las expresiones de los gemelos se alternaban, mientras volaban a otra posición en la plaza, cortando un cable de acero. Oliver, ya. Hilda, Saria se pregunta cuántos dedos le quedan después de esto. Cada vez que los gritos de Oliver resonaban en toda la plaza, sus perspectivas de futuro se sacrificaban. La voz estridente de Oliver generalmente daba una impresión molesta, pero en ese momento, su timbre la ponía de los nervios en un grado abrumador. Para ser precisos, fueron las acciones de Saria e Hilda para hacer gritar a Oliver, lo que la puso de los nervios. Elsa, aunque, estaría más agradecida si me dijeras exactamente qué es lo que quieres hacer. Con Oliver como rehén, ¿deseaban que Elsa cediera? O tal vez, ¿estaban tratando de atraparla en los colmillos del Ortrus para que pareciera un acto de suicidio? No fue ninguna de las dos cosas. En este momento,
La escritura que se estaba promulgando era un abuso de Oliver. No había ningún significado en el acto. Saria, vaya, te has olvidado de darle una explicación a Elsa, Hildea. Hildea, bueno, Saria es una chica descuidada, así que no se puede evitar. Los movimientos de los gemelos giratorios se detuvieron, y cuando una nube de nieve se levantó a su alrededor, sonrieron. Luego, mientras trazaban pacíficamente el siguiente cable de acero justo a su lado. Saria, nuestro objetivo no es solo castigarlo por haber ayudado a Elsa a matar a Dorotea. Hildea, no solo para castigarlo, necesitamos que se convierta en un veneno que te obligue a obedecer, Elsa. Oliver, ya. Con cada rasgueo del tenso alambre de acero, Oliver chilló por el daño en los dedos que le quedaban. Mientras Elsa enfocaba su atención en buscar las palabras que vendrían de los gemelos que actuaban así sobre él. Tatiana, au. Cuando se dio cuenta de la advertencia de Tatiana, ya era demasiado tarde. En primer plano, el perro demonio herido se rindió a la ira, golpeando con su pata delantera a Elsa. Rápidamente giró su cuerpo, distanciando a Tatiana de un golpe directo. Pero, ese era el límite de lo que podría haber hecho. Todas las demás maniobras defensivas permanecieron a una cuenta de cero. El tremendo impacto se conectó directamente con el cuerpo de Elsa. Elsa. Todo su cuerpo se hizo añicos, disfrutando de una sensación muy parecida. El cuerpo de Elsa salió volando de una manera que recordaba a una pelota de recepción. Tal impacto le dio a Elsa otra muestra de éxtasis. Tambaleándose al borde de la muerte era el único boleto de ida necesario para llevarla a ese momento. Su alma lo interpretó así. Así, podando todos los elementos extraños y problemáticos, se comportaría como Elsa y nada más. Elsa, Sach. La bestia bruja pisándole los talones, Elsa pateó el suelo con su pata trasera mientras volaba. En ese instante, su cuerpo se elevó por encima de la cabeza del perro demonio arrasador. Sofocando el impulso de su gran cuerpo con sus garras, las cabezas gemelas del perro demonio retrocedieron. La calvaria de ambas cabezas fue golpeada simultáneamente por el movimiento hacia abajo de los dedos de los pies de Elsa. Ortrus, Graobert. Ambas cabezas se hundieron en el suelo. El perro demonio aulló de inmediato mientras recibía un golpe feroz. Presta atención a los aullidos que se oponían. Elsa no lo hizo, sino que siguió balanceando las piernas hacia abajo por turnos, y se asestaron golpes aplastantes al Ortrus. Sin embargo, la persecución superficial ya no continuaría. Saria e Hildea, no puedes hacer eso, mala, chica mala, Elsa. Las voces resonaron en melodía, y el cuerpo de Elsa sobre las cabezas de los Ortrus fue arrastrado junto con una nube de sangre. Con el objetivo de una espalda llena de aperturas, Saria e Hildea golpearon su plenilune Zerg. La tempestuosa agitación de la nieve estaba manchada de sangre, y Elsa levantó la cabeza. Le quedaban 3 extremidades porque le faltaba el brazo derecho. Ante sus ojos, las fauces abiertas del Ortrus se cerraron. Elsa. Al instante, su cerebro le advirtió que tenía que saltar a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, en la desastrosa ausencia de fijación y discernimiento, se produjo una demora para ejecutar lo que su mente había pensado. Y, en esta situación letal, eso había sido un retraso fatal. Ortrus, Graobert. Mientras escuchaba el aullido cercano, los pensamientos de Elsa se desviaron en una dirección inútil. Cuando descendió a la vía fluvial para escapar de sus hermanas, Elsa había reducido su cuerpo a solo una cabeza y un brazo, pero si fuera a ser devorada por una criatura viviente, ¿sería capaz de replicar eso? En ese caso, la regeneración comenzaría desde la cabeza o el corazón. Tatiana, Elsa, Tatiana. Teniendo pensamientos inútiles, Elsa estaba a punto de ser devorada por el Ortrus. En sus tímpanos, golpeó la voz completamente familiar de Tatiana. Luego, 2 manos se unieron a la izquierda de Elsa,
tirando de ella con fuerza y determinación. Elsa podría haber sido ligera, pero su postura también tenía la culpa. Sin haber apoyado firmemente sus piernas en la nieve, la fuerza de ese tirón intercambió los lugares de Elsa y Tatiana. Sus lugares habían sido intercambiados. Tatiana, Por el rabillo del ojo, la expresión que había vislumbrado en el rostro de Tatiana era tranquila. Era como si dijera que había cumplido su deseo más querido, y la mente de Elsa estaba envuelta en una incapacidad para comprender. ¿Por qué Tatiana, la encarnación misma de los impulsos destructivos, llevaba esa expresión? Ella había querido preguntar. Sin embargo, esa oportunidad nunca llegaría, se le escaparía por toda la eternidad. Ortrus, Graobert. En el momento siguiente, la figura sonriente de Tatiana desapareció en las fauces derechas del Ortrus. Cuando esas mandíbulas, alineadas con colmillos afilados como estaban, se cerraron de golpe, la existencia misma de Tatiana se desvaneció. En el campo de visión de Elsa, todo lo que quedaba de Tatiana eran dos piernas delgadas desde las rodillas hacia abajo. Ortrus, Graobert. Con los ojos muy abiertos, las piernas detenidas, Elsa se puso de pie. La cabeza opuesta a la que se había comido a Tatiana puso su mirada en Elsa en un intento de devorarla. Sus colmillos manchados de sangre se hundieron en la piel blanca de Elsa, intentando desgarrarla. Elsa, extrañamente, eso me pareció bastante molesto. Después de eso, el cráneo del Ortrus explotó, privando al perro demonio de dos cabezas de una. De sus mitades para siempre. 8. Elsa. Evitando que la boca grande se cerrara con su brazo y pierna, usó su pierna pivote para desatar una patada en la parte posterior de la garganta al descubierto. La fuerza de las piernas que trascendía el reino de la racionalidad común hizo estallar la cabeza del enorme perro demonio desde dentro. La mitad del perro demonio, una bestia sin paralelo en su naturaleza diabólica, fue entregada a las garras de la muerte. Ortrus, Graobert. Elsa, incluso si una de tus cabezas murió, todavía estás viva, gracias a Dios. Hacia la cabeza derecha, enfurecida por la espantosa muerte de su otra mitad, Elsa soltó sus labios rojos como la sangre en una sonrisa. Para ser franco, esa patada de hace un momento había sido promulgada como represalia. Por supuesto, dado que estaban conectados por el cuerpo, las acciones del Ortrus, buenas y malas, deberían haber sido cargadas al hombro por ambas cabezas. Pero sería triste no matar a un oponente que pensaba que debía matar, especialmente cuando tenía una razón para hacerlo. Así era como pensaba Elsa. No, esta era la primera vez que lo pensaba. Elsa, por lo tanto, te voy a dar una muerte dolorosa. Ni una sola vez Elsa había pensado en matar algo por odio. Para Elsa, la vida o la muerte no era más que el resultado. El placer siempre se derivaba del proceso. Ortrus. El perro demonio balanceó su pata delantera hacia abajo con ira, solo para ser atrapado de frente por el par de brazos recién crecidos de Elsa mientras se mantenía firme. Entonces, al rivalizar en una competencia de fuerza con una existencia insignificante, el orgullo del perro demonio fue herido, su pelaje fue agarrado y su cuerpo fue arrojado con toda su fuerza. A medida que se elevaba, lo que yacía al final del arco parabólico del perro demonio era: Saria, tienes que estar bromeando, increíble. Hildea, increíble, es como si estuvieras bromeando. Agarrando el circo plenilune, Saria e Hildea se quedaron estupefactas. El plenilune Cerc era de hecho una hoja poderosa, pero en una situación como esta, su falta de maniobrabilidad era su defecto. Las cosas podrían haber sido diferentes si hubieran podido tomar la decisión de dividir el Ortrus, pero no disminuirían deliberadamente su fuerza de combate. Saria, Hildea. Hildea, Saria. Llamándose unos a otros, los gemelos detuvieron la rotación del circo plenilune y se deslizaron justo debajo del perro demoníaco. Después de que se escabulleron, planeaban reanudar la rotación de la hoja. Pero,
Tan pronto como los patéticos gritos del perro demonio volaron por encima de sus posturas bajas, una sombra negra se abrió paso entre los dos mientras intentaban comenzar a girar. Saria e Hildea, él. Elsa, ustedes dos realmente tienen una relación tan buena. Estoy celoso. Saria, S.A. Al gritar claramente el nombre del intruso, solo uno de los gemelos había tenido éxito. Con los ojos bien abiertos, la hermana mayor, Saria, extendió su mano hacia Elsa mientras esta última ascendía una vez más. Sin embargo, Elsa evadió sus dedos con un salto, todo el tiempo, cargando a la hermana menor, Hildea, en sus brazos. Hildea, ya. Un grito agudo salió de la boca de Hildea, su rostro atrapado en un agarre firme. La razón era que Elsa había forzado su cuerpo contra una pared, raspándola. Su cabello y vestido de color plateado estaban manchados de sangre, sin cesar. Saria, espera, Elsa, deja ir a Hildea. Hildea, Saria, ayuda. Él. Arrastrando el circo plenilune, Saria gritó. Hildea también buscó el rescate de la chica distante, pero Elsa no permitió tal cosa. Al no dar respuesta, reanudó su retribución sobre Hildea. Retribución. De hecho, esto fue una retribución. Retribución legal, por lo que había sido robado. Elsa, experimenté algo desagradable. Por lo tanto, te dejaré experimentar lo mismo. Siéntate y observa cómo tu hermana menor es atormentada debido a tu propia insuficiencia. Saria, HK. Su rostro se puso aún más pálido, los hermosos rasgos de Saria estaban coloreados por el miedo. Parecía que la espada plenilune funcionaba bajo la premisa de que sería controlada por dos personas. Dejado atrás, los movimientos de Saria eran aburridos, incapaces de formar un contraataque contra Elsa. Es decir, la idea de que uno de ellos pudiera ser eliminado ni siquiera se había considerado desde el principio. Elsa, lástima. Con Saria incapaz de hacer nada, Elsa procedió a destruir las extremidades de Hildea. Sus hombros, sus codos, sus muñecas. Sus caderas, sus rodillas, sus tobillos. Destruyéndolos completamente en la secuencia adecuada, aplicó tormento con simetría bilateral, y en cada ocasión Hildea gritaba, gritando el nombre de Saria. Elsa, Ornea también habló de eso. El hecho de que las heridas se curen conlleva un alto riesgo de ser sometido a una tortura eterna sin escapatoria. Bueno, Ornea no podía sentir dolor, así que es un poco injusto. La segunda hija de las hermanas, que no conocía el miedo al dolor, era una existencia invencible a través de su capacidad de regenerarse cuando se rompía. Recordando inusualmente el entrenamiento que había recibido de ella, Elsa comenzó a destruir el cuerpo de Hildea nuevamente, ya que había estado tratando de sanar desde el comienzo de la destrucción anterior, y se compadeció de la miserable escena. Sin embargo, de ninguna manera se lo tomó con calma. Saria, Elsa. Elsa. Rompiendo el brazo desafiante de Hildea, el número de articulaciones casi se había duplicado, y con una expresión espeluznante Saria gritó el nombre de Elsa. Parecía que había descartado el circo plenilune, de pie en un rincón de la plaza. Su mano estaba colocada sobre un alambre de acero que estaba atando a Oliver. Agarrándolo con una mano desnuda, los ojos dorados brillaron con repugnancia cuando su mirada atravesó a Elsa. Saria, si quieres que este hombre regrese sano y salvo, deja que Hildea. Hildea, ya, hola. Sari. Saria, HK. Ante Saria, mientras intentaba hacer una amenaza, la cabeza de Hildea fue golpeada contra una pared. Hildea derramó sangre de una herida en su frente y, levantando esa cabeza, Elsa se la mostró a Saria. Saria, hola. Elsa, ¿crees que estas condiciones son iguales? Todavía puedo vivir si Oliver termina muriendo, pero ¿podrás vivir si Hildea muere?
La pregunta dejó a Saria sin palabras. Pero, las tornas ya habían cambiado. En el momento en que Hildea fue capturada, y la capacidad de combate del Ortruz se redujo a la mitad, se habían vuelto en el mismo momento en que Tatiana fue asesinada. Elsa, escuché el sonido de algo desalojándose dentro de mi cabeza. Esa había sido la misma sensación que uno experimentaba cuando se le conducía al borde de la muerte. Cuando el alma de uno se liberaba de la jaula conocida como uno mismo, provocaba una fuerza abrumadora junto con una sensación de éxtasis. Lo que ahora era diferente en comparación con antes era que ciertamente habitaba una conciencia dentro de Elsa. Reuniendo todas las habilidades latentes que solo podían extraerse a través de un estado de éxtasis, Elsa se transformó en un arma de aniquilación que mostraba todo el potencial de una muñeca maldita. Elsa, para decirlo sin rodeos, difería de la forma en que había estado viendo el mundo hasta ahora. Mientras le rompían las extremidades, Hildea intentó resistirse y escapar de la restricción. Sin embargo, Elsa no tomó nota de ello. Su curso de movimiento, sus objetivos, Elsa podía anticipar en función de las fluctuaciones en su mirada y músculos. Esto fue Elsa, el estado mental de Ornea. ¡Qué irónico! Saria, él. Elsa, te lo devolveré. Animada por una repentina sensación de fatiga, Elsa arrojó el cuerpo de Hildea. Saria. Al ver eso, Saria cayó en un silencio momentáneo y asombrado, luego corrió inmediatamente hacia su hermana menor. Habiendo sufrido el tormento completo de Elsa, Hildea se había convertido en un grupo suelto de carne y hueso. A pesar de haber sido similar a dos guisantes en una vaina, la imagen de los gemelos trágicos ya había sido alterada definitivamente. Elsa, es una pena que ya no coincidas. Déjame ayudarte a emparejarte de nuevo. Persiguiendo la trayectoria de vuelo de Hildea, el dobladillo del vestido de Saria revoloteó. Con los dos en el rabillo de su vista, Elsa pasó junto a Saria, y hacia la esquina de la plaza, agarrando el circo plenilune desechado de los gemelos, lo levantó con pura fuerza. Saria HK. Vertiendo fuerza en sus brazos, levantó el circo plenilune. El peso del arma requería que las gemelas Saria e Hildea la empuñaran juntas, pero con la fuerza física actual de Elsa, no era nada. Saria, Hildea. Mirando hacia atrás, fue testigo de cómo Saria corría y alcanzaba a la maltratada Hildea. Rasgando el dobladillo de su vestido, Saria atrapó la caída de Hildea con sus delgados brazos. Hildea, Sari, Saria, está bien, todo estará bien, Hildea. Nosotros. Abrazando el cuerpo ensangrentado de su hermana menor, las lágrimas brotaron de los ojos de Saria. Sostenida en los brazos de su hermana mayor, Hildea miró con los ojos entrecerrados. Esos ojos suyos se abrieron como platos. Elsa, te enviaré a conocer a los ángeles. Sirviendo una sonrisa al temor de Hildea, Elsa envió al circo plenilune volando con todas sus fuerzas. La hoja titánica giró a velocidades monstruosamente altas, atacando el abrazo de los gemelos por detrás. Saria, En respuesta a la llegada del circo plenilune, lo único que Hildea podía hacer, tambaleándose al borde de la muerte, era abrir mucho los ojos. Saria no tenía ninguna oportunidad de cuestionar el significado de la reacción esparcida por el rostro de su hermana pequeña. Así, la gruesa hoja perforó la espalda de Saria y, sin vacilar, partió su delicado cuerpo en dos. Naturalmente, mientras Hildea estaba siendo abrazada, ella también se partió por la mitad en el pecho. Saria. Incapaces de siquiera gritar de dolor, Saria e Hildea colapsaron, con la parte superior separada de sus traseros. Copiosas cantidades de sangre y vísceras se esparcieron por la plaza, y la miserable vista se expandió lastimosamente. Saria, Hildea. Hildea, Sar, y Arrastrándose solo con su mitad superior, Saria se dirigió hacia Hildea.
tendida de espaldas sobre el pavimento de piedra. Hilde respondió a su hermana mayor que se acercaba lentamente con nada más que una mirada. Luego, las hermanas divididas en dos superpusieron sus manos entre sí, tratando de reconectarse de alguna manera. Elsa, parece que eres consciente de tu situación. Buen perro. Una sombra negra se abalanzó sobre los gemelos, y el hilo de saliva manchó los vestidos manchados de sangre un grado más. Los ojos de Saria e Hildea se abrieron de par en par ante lo que estaba sucediendo, y mirándolas estaba el perro demonio con la boca abierta. Habiendo perdido una de sus cabezas, el Ortruz se había encontrado en un estado maltratado. Mientras levantaba un rugido salvaje, dirigió la hostilidad hacia los que se suponía que eran sus dueños, Saria e Hildea. Saria, ¿qué? Y Elsa, ¿quién sabe? Cuando todo está dicho y hecho, supongo que es solo el camino de la naturaleza. Incluso las bestias brujas están hechas para seguir instintivamente a los fuertes, eso es lo que pienso. Acariciando la sección transversal aplanada y sucia que quedaba del cuello, Elsa sonrió dulcemente. Al recibir la sensación de su palma, el Ortruz bajó la cabeza para demostrar su sumisión. En lugar de odiar debido a que su otra mitad había sido asesinada, siguió sus instintos y eligió sobrevivir. En ese sentido, las bestias eran más sinceras con la vida y, por lo tanto, más fáciles de entender. Elsa, aunque hubiera sido mejor para ustedes dos dejar en paz a personas como yo. Saria, eso es porque estabas. Elsa, ¿pensaste que estaba tratando de matarlos a todos? Ni siquiera pensé en hacer tal cosa. La situación con Dorotea fue un desafortunado malentendido. Al escuchar las palabras de Elsa, las mejillas de los gemelos se pusieron rígidas como si fuera completamente increíble. Incluso si hacían esas caras, seguía siendo la verdad, por lo que dudar no era más que una pérdida. Hacia Elsa, que albergaba tanto descontento, las hermanas compuestas solo por mitades superiores dirigieron su odio. Saria, un desafortunado, malentendido. Aún así. Hildea, todavía mataste a Dorotea, ¿no es así? Elsa, oh, Dios mío. Al escuchar los repugnantes murmullos de los gemelos, Elsa sintió algo inesperado desde lo más profundo de su corazón y arqueó las cejas. Era la misma fuerte emoción que había albergado cuando comenzó esta operación de limpieza. Cuando había visto a Saria e Hildea en la plaza, fue el asombro por el hecho de que estos dos desearan vengarse de Dorotea. Había malinterpretado a estas gemelas como niñas que no se miraban a nada más que a la otra, pero... Elsa, si ustedes dos deseaban vengarse de Dorotea, entonces era inevitable. Después de todo, fui yo quien mató a Dorotea, ustedes dos tenían una razón para desear eso, al parecer. Saria, Elsa. Elsa, entonces, deberías entender, ¿verdad? Inclinando la cabeza mientras hablaba, Elsa golpeó ligeramente la cabeza del Ortruz. Tomando eso como una señal, el Ortruz comenzó a moverse. Los afilados colmillos que recubrían sus fauces abiertas se precipitaron sin piedad hacia una de las hermanas tendidas en el suelo, hacia Hildea. El rostro de la chica de cabello plateado se retorció de dolor, sus labios gritando Sari. A su hermana mayor. Sin embargo, no se le había permitido terminar esa declaración como había sido el caso de Tatiana. Saria, Hildea. Las fauces se cerraron de golpe y comenzaron a masticar. Dentro de la boca de la bestia bruja, Hildea fue picada, triturada y transformada en un naufragio de carne y hueso del que no se podía recuperar. De este hecho, Elsa y Saria eran muy conscientes. Saria e Hildea eran hermanas Featerrun. Transformados en muñecas malditas, su carne tenía una naturaleza inmortal, como tal, no perecerían con sus cuerpos divididos en dos. Sin embargo, si sus cuerpos fueran masticados, comidos vivos por otra criatura, no habría forma de salvarlos. Elsa, sin embargo, sería una historia diferente para mí o para Ornea. Saria, ¿por qué? ¿Por qué, Elsa? ¿Elsa? Ah, ¿quieres preguntar por qué solo apuntó a Hildea? A ver,
A mí también me parece extraño, pero, de alguna manera, parece que estoy enojado. Su otra mitad devorada, los ojos de Saria perdieron su luz como una cascada de lágrimas derramadas de ellos. Su pregunta, que recordaba a una muñeca, hizo que Elsa reflexionara sobre sí misma, mientras se palmeaba el pecho y exhalaba. Dentro de su corazón, la acumulación de emociones inevitables se impuso. Eso invadió al ser conocido como Elsa, llevándola a realizar un acto cruel. No lo encontró especialmente agradable. Solo que sintió un poco. Elsa, me siento aliviada. Aunque no odio a ninguno de ustedes, esa es la verdad. Saria. Te voy a matar. Elsa, eso no será posible. Las palabras sonaron como una maldición, sin embargo, Elsa respondió sin emoción. Como para afirmar su respuesta, el Ortruz, habiendo terminado su lenta masticación de la hermana menor, dirigió su mirada hacia la mayor. Los instintos de la bestia bruja buscaban una decisión de Elsa, a quien había demostrado su sumisión. Frente a alguien que había cometido actos inexcusables de barbarie, ¿qué tipo de veredicto emitiría Elsa? Saria. Te voy a matar. Elsa, no te lo dije. Es una pena que ustedes dos, siendo tan cercanos como están, no coincidan. Entonces, te ayudaré a emparejar de nuevo. Eso sirvió como respuesta. Saria aún miraba a Elsa, tratando de desahogar su ira por el asesinato de Hildea. Pero, el Ortruz fue más rápido, colocando a Saria sobre su lengua malévolamente retorcida. Por lo tanto, no pasó más que un instante hasta que Saria, con el rostro retorcido por el odio, fue tragada por los colmillos que se cerraban. No se oyó ni un grito. Solo que el sonido de la masticación resonó en toda la plaza. La operación de limpieza que había tenido como objetivo la metrópolis nevada, tuvo un final terriblemente miserable.